La asambleísta Mercedes Diminich. Gracias, señor presidente. Señores y señoras compañeros asambleístas, el artículo 45 de la Constitución menciona como grupo de atención prioritaria a las personas privadas de la libertad, lo cual implica que el Estado debe priorizar su legislación y políticas públicas, planes y programas para hacer efectivo el ejercicio del conjunto de sus derechos. Debe observarse que esta es la privación de la libertad, es una excepción al derecho, del cual hace uso el poder estatal para el desarrollo de toda la sociedad. Desde la visión legislativa, debe enfocarse a las formas legales mínimas que la ley debe establecer respecto a cómo cumplir con esta limitación, al derecho de la libertad personal. La pregunta que cabe es, ¿cómo rehabilitar a un ser humano que infringió la ley? Si su naturaleza no es sino el resultado de la propia sociedad que lo ha llevado tras rejas. Ahí es cuando yo me pregunto, sus padres, sus madres, ¿cómo los criaron? ¿Tenía algún problema psicológico el joven o la joven? ¿Fue producto de una violación? La respuesta no es simple, pero al momento de legislar debemos tomar en cuenta que la pena, lejos de ser una sanción de venganza social que pretende el sufrimiento del condenado, debe estructurar realmente un proceso de cambio interno del individuo, una inserción a la sociedad, en condiciones que no piensen volver a delinquir. Pregunto yo a esta sala, ¿cuántos de ustedes, bueno, muchos de ustedes son abogados, yo no, pero me imagino que muchos de ustedes sí han estado en las cárceles del país? ¿A qué invitan esas cárceles? Recién desde este gobierno se están convirtiendo en sectores donde alguien puede dormir o comer tranquilamente, pero anteriormente no era así. Para hacer realidad el objetivo de la privación de la libertad, se deben de tomar medidas que aseguren el cumplimiento de derechos al interno del sistema de reintegración social y garantía de derechos, como así lo llamaré en adelante. De tal modo que la intervención del Estado empiece desde el mismo momento en que él ingresa a este centro. ¿Cómo hacer efectiva esa garantía de derechos? A través de disposiciones normativas penales que deberán adaptar la práctica a la vivencia y el ámbito de administración pública. De manera que aquel sistema de reintegración social y garantía de derechos focalice el conjunto de derechos como necesidades de aquel hijo, en espera que cuando salga reconozca al Estado una perfecta reinserción social. Pareciera que suena muy difícil, pero si se trabaja en conjunto, yo creo que dentro de estos lugares sí se puede lograr eso. Creo que el libro tercero debería, enunciando varios derechos a favor del grupo vulnerable y enfocándolo de este modo, además de referirse a la separación de internos por gravedad de delitos por su sexo y edad, sin que ello sea discriminatorio, sino beneficioso para aquellas condiciones especiales. Un pabellón podría establecer privación de libertad dando atención sanitaria clínica hospitalaria en todas las regiones del país. Las necesidades de crear espacios de encuentro familiar en condiciones dignas para mujeres y niños, establecimientos donde las madres privadas de la libertad puedan educar a sus hijos en las mejores condiciones, es decir, evitar la separación familiar, donde ellas sean quienes cuiden, atiendan, den calor a los demás niños, hijos, bajo un programa especial que podría ser atendido desde el MIES. La experiencia que yo tuve en la cárcel de mujeres de Guayaquil, se las voy a comentar. Nosotros, cuando yo cumplí 21 años, conformamos un grupo de mujeres que nos dedicamos a trabajar por las mujeres que estaban en la cárcel y por esos niños. Creamos una aldea donde a los niños nos los llevábamos desde la mañanita
y ellos regresaban a las 5 de la tarde para solo dormir con sus madres. Por eso esos niños tienen hasta el día de hoy educación básica, atención en salud y atención en comida. Se les daba de almorzar, desayunar y ya iban cenando. De esta manera a las mujeres en la cárcel de Guayaquil se les ha enseñado a hacer pan, a hornear pan, que es el pan que venden para el desayuno de la cárcel de hombres. Yo creo que eso ha sido un inicio que hace que todas y cada una de esas mujeres que entran a la cárcel aprenden a cocinar, aprenden a hacer dulces, a hacer pan, y también se les ha hecho un comedor donde ellas también pueden ganar algo de dinero simplemente donándoseles la refrigeradora, el congelador, la cocina y todos los implementos de cocina y vajillas que ellas necesitan para poder vender comida. Esto se ha hecho en la ciudad de Guayaquil. Yo creo que de esa manera se puede ir presentando desde ahí a la sociedad de estas mujeres que muchas veces no sabían ni siquiera cocinar, pero están aprendiendo. Las medidas legislativas que sugiero a la Comisión para que sean incorporadas son un eficaz acceso a la justicia, tanto la jurisdiccional como la administrativa, de modo que dentro de los centros se establezcan oficinas de la Defensoría Pública, de la Fiscalía, de Protección del Derecho del Ministerio del Interior, que coordinen las peticiones y necesidades en la agilización de los trámites y procesos. Un adecuado acceso a la información pública en oficinas que les permitan conocer beneficios o temas de su interés, como programas del Gobierno Nacional para grupos de atención prioritaria o publicaciones académicas, económicas y de actualidad. Información pública sobre sí mismos y su familia. Es mi opinión crear una estrategia del centro, de modo que los internos y autoridades, policías, educadores, tengan certezas en las reglas al interno de aquella sede, un código de convivencia penitenciario, planificación sobre los objetivos de los centros desde todas las ópticas, participación en encuentros y espacios públicos y privados, el levantamiento de información oficial para determinar el lugar exacto y condiciones de ingreso de una persona, el tiempo de condena y su hoja personal, una ficha médica, edad, para preservar que no sean menores de 18 años o mayores de 65 y en caso de mujeres si está en estado de gravidez. El Estado debe garantizar la integridad personal y la seguridad de la persona desde su ingreso y es responsable de cualquier eventualidad que pueda sufrir, para lo cual propongo se disponga por parte del Ejecutivo que una unidad especial de control que pudiera ser la de protección de derechos verifique el cumplimiento de las condiciones en que ingresa. Se mantiene y sale la persona privada de la libertad. Del mismo modo que el Ministerio de Salud intervenga con un centro médico completo en cada sede y disponga técnicamente del número de profesionales en 2 turnos. Las demás propuestas las realizará el mismo Ministerio como medicina preventiva, alternativa y tradicional o ancestral, cobertura para los hijos de los y las personas en reinserción, prevención y tratamiento de adicciones, terapias psicológicas, para erradicar la violencia y preparación de un proyecto de vida familiar. La transversalización de políticas a través de los consejos de igualdad, de modo que se asegure el acceso a centros de desarrollo infantil, apoyo familiar, acceso a la educación, reinserción al sistema educativo, regular con profesores titulados y regulares, aprovechando si existen los propios profesionales del centro, con el objetivo de obtener dentro del centro de educación válida para cualquier plantel en cualquier nivel y hasta otorgar títulos dentro del mismo. Equilibrio nutricional con asesoría especializada en cada campo y dietas para las personas con diferentes y difíciles condiciones de salud. Es importante además que los gobiernos autónomos descentralizados de manera obligatoria y preferencial al gasto público en disponer la dotación de servicios básicos de calidad y la planificación urbana correspondiente para que estos centros adecuados tengan servicios de desechos sólidos y líquidos, alcantarillado en coordinación con el Ministerio de Justicia, dotación de agua potable suficiente y sin limitación a las personas
y las demás condiciones necesarias para dignificar la condición de persona como espacios básicos de por lo menos 7 metros por cada persona en relación al hacinamiento. Verdaderas clínicas de derechos donde se trate de reinsertar a las personas a partir de su reconocimiento como tal, en donde se puedan llenar los vacíos que la inequidad social provee o los errores humanos se pagan muy caro. Lugares donde se constituya la salud mental y moral para poder enfrentar el resto de su vida. Gracias, señor presidente.